Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Sobre Ciencia aquí en TV Ciudad con un programa especial porque se acerca una fecha, una conmemoración que nos tiene que importar mucho. Es el Día Mundial del Ambiente y nuestro programa de hoy va a estar atravesado por este concepto de temas que tienen que ver, por ejemplo, ya desde el inicio, con el estreno de una serie producida por PDCIBA que tiene que ver con investigaciones en el marco de su programa Despegue Científico. Vamos a hablar de comunidades microbianas en aguas subterráneas de Canelones, ya lo van a ver, pero vamos a conversar también de la salud de abejas y polinizadores y los mecanismos por los cuales pueden contaminarse. Vamos a hablar de recuperación de materiales que de otra manera serían desechos, descarte, basura, y que tiene que ver con los decomisos de aduana. Vamos a hablar de cómo se recuperó un curso de agua a partir de la aplicación de productos de origen totalmente ecológico, productos naturales. Y vamos a cerrar nuestro programa de hoy hablando de biodiversidad de nuestro país y la manera en que esta biodiversidad es un escudo que protege nuestra salud. Temas, insisto, que tienen que ver con lo ambiental de una punta a la otra y comenzamos estrenando este ciclo de videos Despegue Científico de PDCIBA. Hoy el turno para arrancar es de la investigadora Tamara Fernández, quien pertenece a la Universidad Católica, quien también investiga en el Institut Pasteur y nos va a hablar de las comunidades microbianas en aguas subterráneas del departamento de Canelones. Gran parte del agua que tomás todos los días viene debajo de la tierra y no viene sola. Está llena de microorganismos y aunque no los veas, algunos pueden perjudicar tu salud. En Canelones, factores como el crecimiento urbano, el uso de fertilizantes y la falta de saneamiento pueden afectar la calidad del agua subterránea. Por eso, nuestro equipo tomó muestras de agua y buscó métodos para detectar el ADN de los microorganismos presentes y saber cuáles están ahí. ¿Y por qué importa esto? Porque ciertas comunidades microbianas pueden indicar si el agua está en buen estado o si hay contaminación. En esta primera etapa nos enfocamos en algo clave: comprobar que los métodos para detectar ese ADN fueran confiables. Y lo logramos. Este trabajo nos permitirá crear el primer mapa del patrimonio microbiano de los acuíferos de Canelones, algo fundamental para mejorar la gestión y proteger el agua que usamos todos los días. Podemos usar para introducir esta nota el nombre de lo que tal vez haya sido el disco más famoso de La Vela Puerca, ¿no? ¿Se acuerdan de Bichos y Flores, aquel que traía el viejo de hace 20 y pico de años? Pero un disco muy querido, muy conocido. Y en realidad vamos a hablar de bichos y flores, pero de determinados bichos que nos preocupan mucho por su importancia ecosistémica, ambiental y porque su salud tiene un componente, insisto, de indicador, pero también un impacto económico. Vamos a hablar de abejas, vamos a hablar de polinizadores y le damos la bienvenida a Daniela Redondo. Bienvenida a Sobre Ciencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Daniela, tú perteneces al Instituto Una Salud, que es un instituto fresco, digamos, tiene un año y poco de conformado en el ámbito de la Universidad de la República y que a partir de los abordajes de diversas disciplinas trata de profundizar en esta idea. Una salud, que es la salud humana, la salud animal y el componente ambiental, sin el cual todo lo demás no funciona. Y en este marco estás trabajando, y también por tu trabajo en el Clemente Estable desde hace mucho tiempo, y no puedo no decirlo, trabajando en el tema de la salud de los polinizadores y de las abejas. Exactamente. Es una cosa muy linda estar trabajando en un instituto que va a cumplir 100 años y otro que acaba de cumplir un año. Claro. Y en ambos nos dieron la posibilidad de llevar a cabo este proyecto que lo que busca es ver si las abejas melíferas y el resto de las abejas se pueden contagiar de distintos tipos de virus a través de las flores. Bien. Las flores porque es el punto en el que tienen en común, digamos, tanto los polinizadores nativos, y estoy pensando en algunos polinizadores que no son insectos, como determinado tipo de aves, incluso el picaflor, pero que pueden transportar virus y ser ese el punto de contagio. Bueno, quizás no tanto con animales que no sean insectos. Ajá. Igual quizás los pueden transportar, esa parte no la sabemos. Nosotros lo que queremos investigar es si comparten el mismo recurso floral y pueden estar alimentándose exactamente de lo mismo y siendo animales tan emparentados como son las abejas nativas y las abejas melíferas, si los virus pasan de un lado al otro, lo sabemos, hemos encontrado en trabajos anteriores que los abejorros tienen los mismos virus que las abejas,
pero lo que no se sabe es si es exactamente el mismo virus o si ha habido alguna mutación. Entonces, parte de este proyecto también está buscando ver eso, si es exactamente el mismo virus o no. Ayúdame en esto. Sí. ¿Puede ser un virus que no tenga consecuencias para los nativos y sí para la apis mellifera o al revés? ¿O en ambos casos sería un virus que sería igual de nocivo para todos los polinizadores? Bueno, a priori pensamos que es igual de nocivo tanto para una especie como para la otra. Lo que pasa que la realidad es que en abejas melíferas hay muchísima más investigación, hay muchísimo más dinero porque tiene interés productivo. Y en y en las abejas nativas en realidad no ha habido tanto interés en estudiar qué es lo que sucede. Sí se ha visto, por ejemplo, con el virus de las alas deformes, que el nombre dice el síntoma, que vemos en abejas muy claramente, y también se ha encontrado en abejorros y se ha encontrado el mismo síntoma, que los abejorros tienen como las alitas deformes. Además es mucho más fácil estudiar, más allá de los recursos, a las abejas uno puede hacer control sanitario en una colmena, viendo si crece la cantidad de individuos, qué síntomas aparecen. En los nativos es mucho más difícil de investigar. Exacto, sí. Hay poblaciones más chiquitas, no se manejan, entonces no tenés tanta abundancia quizás, pero es algo que tenemos que empezar a investigar. Y también lo otro que vamos a hacer en realidad es ver si estamos trabajando en distintos tipos de campos, con distintos manejos para agrícolas, como para ver si los pesticidas que se encuentran, o sea, los plaguicidas que podemos llegar a encontrar en esas abejas y en esos abejorros, influye en la cantidad de virus que tienen. Ok, o sea, ya no hablamos solamente de la salud propiamente dicha de estos insectos, sino de lo que nosotros podemos estar haciendo en ese equilibrio o desequilibrio. Exacto. Bien, y sospechan de que puede haber, de que a partir de determinada acción de productos químicos, agravar, además de lo obvio, ¿no? De que obviamente un veneno le puede hacer mal a cualquier ser vivo, puede, por ejemplo, potenciar la aparición de estos virus. Bajar las defensas, tal vez. Hay estudios que se están haciendo al respecto, entonces, bueno, también un poco por eso, hay estudios que se están haciendo en abejas melíferas, se han encontrado plaguicidas en abejorros, en otras investigaciones. Bueno, queremos ver en comparación una con la otra, o sea, alimentándose de lo mismo, si vemos un efecto similar en ambas o si quizás vemos cosas distintas. No sabemos. El componente salud humana me despierta una curiosidad en esto porque además de que obviamente hay un impacto productivo y económico en cualquier cosa que afecte la salud de las colmenas, y vaya si lo sabemos, ¿hay posibilidad de que en todo esto aparezca algún tipo de zoonosis? No, no. Hasta ahora, que al menos que yo sepa, desde las abejas a humanos no ha habido ningún tipo de zoonosis. Hubo una sola persona que una vez tuvo una enfermedad vinculada a las abejas, pero era porque lo estaba haciendo de forma incorrecta, se estaba inyectando cosas. Ah, ok. Okay. No sé, de miel o alguna cosa de esas y se contagió de Penicillus larvae, una bacteria. Bien. ¿La posibilidad de que esto contamine la miel? ¿O de encontrar algo que termine apareciendo en la miel? Y que... En realidad de los virus, no. De los virus, problemas para los humanos, no. El mayor problema con la transmisión de virus y con lo cerca que puedan estar una de la otra y del uso de los plaguicidas y de cómo pueden afectarlas, en realidad viene vinculado principalmente a la producción de alimentos. O sea, las abejas son los principales polinizadores que tenemos de la gran mayoría de las frutas y las verduras, de las frutas principalmente, perdón, de las frutas. Y se ha visto que mejora la calidad, el tamaño, incluso el sabor cuando las frutas son polinizadas que cuando no. Entonces, si nos vamos quedando sin polinizadores nativos, quizás las abejas melíferas no puedan polinizar esos frutos y entonces vamos a ir perdiendo también diversidad de las cosas que son de acá, no sé, el guayabo. Pueden ir las abejas, pero quizás es mejor polinizándolo una abeja nativa. Correcto. Además se me ocurre que a partir de estas investigaciones pueden aparecer también consejos para un manejo más amigable con el ambiente de todo el sistema productivo. Sí, perfectamente puede ser. O sea, es un proyecto que recién está empezando, lo hemos presentado para financiación. Yo estoy trabajando en él
pero recién está empezando con pasitos de bebé. Vamos de a poquito con la financiación que ya teníamos de otros proyectos anteriores. Entonces, hasta tener resultados y poder darte algo, capaz que pasan unos años. Bien, Daniela, ¿cómo está la situación? Porque siempre nos enteramos de que hay problemas con las colmenas cuando llega a los diarios, ¿no? Una mortandad en algún punto del país, o más extendida o menos, pero pocas veces tenemos la mirada en el medio, es decir, bueno, sabemos que hay una situación preocupante, que ha habido reiterados casos de pérdida de colmenas. Vos que venís siguiendo el tema desde muchos años atrás, ¿estamos en una situación de preocupación? ¿Hay un declive en la sanidad de nuestras colmenas? En realidad sí, en el marco de la Sociedad Latinoamericana de Investigación en Abejas, estamos desde el año 2015 haciendo encuestas de pérdidas de colmenas, o sea, de abejas melíferas, y los números se repiten año a año, es entre un 25 y un 30% de pérdidas de colmenas manejadas de abejas melíferas. Y en realidad de los polinizadores nativos, o sea, de lo que son las abejas nativas, no lo sabemos porque en realidad al no ser manejadas no tenemos esos datos, pero seguramente también esté habiendo un declive. Y creo que todos vemos que cada vez que vamos al campo o que nos alejamos un poquito más de la ciudad, vemos menos, e incluso en la ciudad vemos menos también. Antes era muy común verlos en el Buruguyá o en algunas otras plantas y cada vez menos. La respuesta va a venir de la ciencia, de la investigación y a partir de ahí de nuestro cambio de conducta. También, sí. Que no es poca cosa. Daniela, nos vas a venir a contar cuando tengan resultados, cuando, como dijiste vos, pasitos de bebé, esperemos que camine, que corra y que podamos tener resultados y datos para compartir con la gente. De todos modos, la preocupación está clarísima. Siempre está, hay muchos grupos en Uruguay trabajando en polinizadores nativos, nosotros nos apoyamos también en esas investigadoras, principalmente son todas mujeres, en distintos lugares y este es un proyecto en realidad que abarca muchas instituciones, Facultad de Ciencias, Facultad de Agronomía, actores que ahora son privados, el Clemente Estable, el IUS, o sea, hay un montón de gente trabajando en esto, Facultad de Química también. Y en esa he entendido que es un poco lo que sobrevuela toda la conversación, que la salud animal, la salud de las personas y el ambiente, si no los miramos como una única cosa, estamos en el horno. Sin dudas. Daniela Redondo, muchas gracias por venir a Sobreciencia. Gracias a ustedes por invitarnos. Invitarme. Pausa en Sobreciencia. Perdón, pausa no. Tenemos que avisar, perdón, disculpen, pero si no nos tenemos que dar una invitación. Sí. Para el 10 de junio, sí, a las 11 de la mañana, sí, en la Torre Ejecutiva, de actos, sí, en Presidencia. Hay un evento del IUS que es apto para todo público, en el que vamos a hablar del fortalecimiento academia-gobierno y vamos a estar presentando tanto el Instituto de Investigación en la Salud como el Instituto de Transiciones Sostenibles. Ahora sí. Gracias, Daniela. Pausa y ya volvemos. El Día Mundial del Ambiente es el motivo de este programa que tiene que ver en su totalidad con asuntos que tratan de mejorar o cuidar o proteger o conocer el ambiente en el que estamos inmersos, al que pertenecemos. Y hay maneras de recuperar el ambiente sin hacer daño, mejorando todo. Y en eso está trabajando Alexandra Perroni con unos viejos conocidos. ¿Cómo andas, Gustavo? Bueno, un gusto de estar en esta Semana del Ambiente hablando de este tipo de cosas que son acciones que se pueden realmente hacer y que se vienen llevando adelante, ¿no? Digo, no solamente vamos a hablar también de la cooperativa Entre Bichitos, pero también con otras instituciones vienen trabajando en esto de la biorremediación, que es un proceso biotecnológico que utiliza organismos vivos para justamente recuperar el ambiente, en este caso cursos de agua. En cursos de agua de Montevideo y de Maldonado, en el caso de hoy, vamos a hablar de la biorremediación de el arroyo Juncal, que es el que separa el balneario de San Francisco de Punta Colorada. Es precioso hablar de balnearios en esta época del año, ¿no? Necesito que sea enero ya. Bueno, pero bueno, esta intervención que se hizo entre muchas instituciones, que ahora les vamos a contar
cuáles eran. Se realizó el año pasado, entre septiembre y noviembre, y los resultados fueron anunciados en diciembre, que Sobre Ciencia, bueno, no estaba al aire, entonces lo estamos contando hoy. Pero justamente este proceso, esta experiencia de biorremediación y monitoreo participativo estuvo con la cooperativa Entre Bichitos, el grupo de vecinos y vecinas de la Comisión Pro Fomento de Punta Colorada, la Escuela Rural número 89 de Punta Colorada y el Grupo Agua y Salud en Uruguay del Media Cure Udelar, que estuvo también en muchísimo, incluso una tesina de grado en este sentido, con esta intervención, este proyecto de biorremediación, y el laboratorio Ecotech también. Bueno, y también contaron con el apoyo de la Intendencia de Maldonado y del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Está bien, estamos hablando de un curso de agua con mucho impacto de lo que ha sido el desarrollo inmobiliario de la zona y una pérdida total de calidad. Sí, y bueno, justamente preocupaban también el nivel de contaminación y que además este arroyo obviamente termina en la playa, donde disfrutamos muchísimo de muchísimas personas de la playa de San Es una de las Francisco. playas más lindas que hay, además. Sí, sí. Bueno, y nosotros estuvimos hablando con la gente de Entre Bichitos Men, recordemos, Entre Bichitos Men, microorganismos eficientes nativos, que es un consorcio de microorganismos que se ocupan de desintegrar la materia orgánica y de esa manera poder restituir ambientes, como en este caso mejoró muchísimo las aguas del arroyo Juncal. Y hablamos nosotros con Ingrid Rasmussen y con Federico Mesa, que nos van a contar en esta primera parte del informe cómo surgió este proyecto. Y también nos van a actualizar, porque nosotros hablamos con ellos en otro año de Sobre Ciencia, y ellos ahora se mudaron, están en otro lugar, están en el Polo de Economía Circular de Pando, y también tienen 2 de sus productos avalados y registrados en el Ministerio de Salud Pública. Bien, muy bien, vemos entonces. Así que lo vemos. Dale. La cooperativa de trabajo Entre Bichitos se encuentra registrada frente al Ministerio de Salud Pública. Su planta fue habilitada en el año 2023. Eso quiere decir que tenemos habilitación de bomberos, habilitación de la Intendencia de Canelones. Trabajamos con agua de la OCE. Una vez que se habilitó la planta, pudimos registrar 2 de nuestros productos estrella. Son las pastillas sólidas que se utilizan en pozos sépticos y en graseras. También logramos registrar el MEN líquido, que se usa sobre todo en domicilios, se usan para los pozos sépticos también y para las graseras, y a su vez se usa también en tambos y la industria agropecuaria. Nosotros en Entre Bichitos Men buscamos generar herramientas ecológicas para solucionar problemas de la vida de la gente y del medio ambiente, problemas concretos, para biorremediar cursos superficiales de agua, para tratar efluentes industriales, aguas residuales domésticas o de ciudades. Y en ese sentido es que estamos explorando la posibilidad de aplicar la tecnología para justamente evitar y solucionar los problemas de contaminación de arroyos, ríos que terminan llegando a la arena de las playas y al agua de las playas, ¿no? Evitando que se puedan bañar en esas playas o que se generen problemas de salud de la gente producto de la contaminación que se acumula en la arena. Por ejemplo, en la zona de Punta Colorada, en el arroyo Juncal que divide el balneario de San Francisco del de Punta Colorada, allí la comunidad de vecinas y vecinos utilizan nuestra tecnología, que es una biotecnología, un consorcio microbiano formado por bacterias y por hongos para tratar sus aguas de los pozos sépticos, es decir, los pozos negros. Bien, pero tienen también la problemática de la contaminación de ese arroyo que justamente llega a la playa y termina contaminando la playa, el agua y la arena. Entonces se les ocurrió solicitar nuestra intervención para ver si con nuestra tecnología podríamos sanar ese curso de agua, biorremediarlo y de esa manera evitar que el agua esté contaminada y poder utilizarla con seguridad. ¿Decís que es una experiencia única en la vida? Ojalá se mejore la cañada y que de pronto. Cuando uno
habla de este tipo de impactos, Alexandra, donde además de recuperar un curso de agua, ahora nos vamos a enterar de cuál es el resultado y todo eso, pero ver a los escolares interactuando, tomando conciencia del problema y de lo que puede ser una solución. Es todo que lo fue está una bien. iniciativa de los vecinos y vecinas también. Pero es todo lo que está bien. Claro. Esto de que podemos hacer mucho por el ambiente en el lugar donde vivimos, ¿no? Bueno, como decía, esto se hizo entre septiembre y noviembre, se hizo la presentación de los resultados en diciembre, todavía no fue publicado. Esta intervención integra la tesina de grado de Agustina Puciarelli y con la doctora Carla Cruz de tutora y Paulina Cerruti. Y el nombre es Monitoreo Participativo y Biorremediación como alternativas de mitigación y prevención de la contaminación fecal en cañadas urbano-costeras en Uruguay. Es un montón todo. O sea, este proyecto es precioso y bueno, como Federico nos decía, que estaban justamente hablando de poderlo aplicar también en otros, en otros cursos de agua, ¿no? Quizás experimentar. Y ahora, sí, antes de mostrar la última parte del informe, es importante también destacar una cosa que nos contaba Federico, que ellos pudieron trabajar todo esto porque hay mucha investigación previa en la zona, en el nivel de ambiente, no solo del arroyo, sino de toda la zona, tanto por el Ministerio de Ambiente como por el CURE, ¿no? Bueno, pero hay mucha investigación previa del sitio, del lugar, pero también hay mucha investigación previa de los productos de Entrebichitos. Claro, sí, que son eficientes nativos, como para poder decir, bueno, está todo para que salga bien. Sí, exactamente. Y bueno, y ahora nos cuentan en la última parte del informe cómo fue el procedimiento y cuáles fueron los resultados, que bueno, nos detalla eso Federico e Ingrid, y yo me despido. Te veo la semana que viene. La semana que viene. Dale. Y a nosotros nos pareció súper interesante poder recurrir a ese lugar porque justamente ese arroyo está muy estudiado tanto por la Intendencia de Maldonado como por el Ministerio de Ambiente, que tiene un punto de muestreo ahí en la playa, y también por la Universidad de la República. Aquí trabajamos con esos antecedentes y pudimos comparar si efectivamente nuestro producto, nuestros bichitos, nuestras bacterias podían mejorar o no la calidad del agua, y se lograron resultados realmente muy sorprendentes, más de lo que esperábamos. Acá es una trampa donde pusimos las pastillas de Men Entrebichitos sólidas para que sigan siempre multiplicando de las bacterias que queremos que estén acá, curando el agua. ¿Está bien? Específicamente en el Arroyo Juncal trabajamos en conjunto con el Centro Universitario Regional Este, con el CURE, y ahí entre los dos definimos 8 puntos donde sacar las muestras para analizar. Se analizaba in situ el pH, la temperatura ambiente, la temperatura del agua, y luego se muestreaban para llevar directamente a los laboratorios y ahí analizar los microorganismos existentes. Se hizo una medición a tiempo cero, es decir, antes de echar el Men Entrebichitos, y luego se fue haciendo un muestreo mensual. Aplicamos 200 litros en principio cada 15 días y luego fuimos corriéndolo a una vez por semana esos 200 litros. Además de los 200 litros teníamos unos dispositivos especiales donde colocábamos el Men sólido. El Men sólido lo que logra es una liberación prolongada de microorganismos, y lo que logra el Men líquido es activar esos microorganismos, o sea que trabajan los dos en conjunto, pero durante esa semana va actuando el Men sólido. Nosotros estuvimos aplicando la tecnología durante 3 meses en ese arroyo, los meses de septiembre, octubre y noviembre del año pasado, y los resultados estuvieron para el mes de diciembre en un informe, se presentaron a la comunidad también en un informe preliminar donde también participó gente de la Intendencia de Maldonado y del Ministerio de Ambiente, y las compañeras de la Universidad de la República
los presentaron y, por ejemplo, comparándolo con los antecedentes históricos, la contaminación por coliformes fecales en la playa había descendido 10 veces con el pico histórico. Por lo tanto, eso generaba un buen antecedente para seguir trabajando con esta tecnología, porque sabemos que poder comprobar que esto funciona de manera eficiente en cursos superficiales de agua no es suficiente con un caso solo, sino que debemos llevarlo a más o a un universo mayor para poder comprobarlo. Hemos trabajado en el arroyo Malvin con éxito, hemos trabajado en el arroyo Juncal con éxito y pretendemos seguir trabajando en otros cursos superficiales de agua, en otros arroyos y cañadas y ríos para poder lograr la eficiencia de esta tecnología que creemos sería una solución para todo el país, para todas las comunidades. Si hay buenas noticias que nos gusta dar en este programa son estas que acabamos de ver, ¿no? Que el conocimiento, que la ciencia nos permite recuperar, en este caso es casi una prueba, un test en una cañada, pero esto es escalable, es posible llevarlo a otra magnitud y eso es un montón. Y seguimos de buenas noticias, acá llega otra mensajera de buenas noticias. ¿Cómo andás? Hoy estamos para las buenas noticias. Y bueno, corresponde. Me parece muy bien, el Día del Ambiente. El ambiente nos preocupa demasiado con malas noticias, está bueno encontrar las otras. Exacto, porque en realidad estamos hablando de un problema, ¿no? Pero hoy lo que vamos a hablar es de una solución, ¿no? El problema es el problema que ya hemos abordado un montón de veces, que es el problema de los residuos, ¿no? Y quizás cuando hablamos de los residuos hablamos de lo que nos imaginamos, lo que tiramos en casa. La basura urbana, digamos, los residuos sólidos. Exacto, los desechos a lo sumo de una industria, de una actividad comercial. Pero hay algunos residuos que están ahí y que muchas veces no los consideramos residuos, no pensamos que eso hay que disponerlo en algún lado una vez que no se usa. Y en este caso es el residuo que vamos a hablar, es qué pasa con los productos falsos que decomisa aduanas cada año. Y que por lo que uno ve son volúmenes, cada tanto aparecen en las noticias y vemos cantidades impactantes, además de todo tipo de materiales, ¿no? Desde perfumes falsos a ropa falsificada, totalmente, juguetes falsos, marcas, bueno, de todo. Totalmente. Déjame contarte unos conceptos antes de ir a eso, los números. Pero ¿qué estamos hablando cuando hablamos de un producto falso? Bueno, un producto falso, muy sencillamente, es aquel que intenta imitar los de una marca ya conocida, tratando de engañar al consumidor, ¿no? Que de algún modo el consumidor piense que esos productos son verdaderos. ¿Qué pasa cuando eso se vende, se ingresa a un país? Estamos hablando de contrabando, ¿no? Y de mercadería pirata, de algún mundo. Estos son como los tres conceptos: productos falsos, mercadería pirata, contrabando, ¿no? Cuando esos productos se venden sin controles, sin permisos. Claro. ¿Ah? Englobando todos estos conceptos, surge obviamente antes de eso también pasaba, ¿no? Pero surge en el 2009 la Cámara de Lucha contra la Piratería y el Contrabando. Es una cámara regional que tiene una uruguaya como presidente. Mira. O sea, no es solamente de nuestro país, es de la región. Bien. Es regional. ¿Cuáles son esos objetivos? Y como la página web incluso lo dice, o sea, se puede acceder, promueve la lucha contra la falsificación de marcas y patentes, reivindica, por supuesto, promueve los derechos de propiedad intelectual, combate las violaciones cometidas en el ámbito de Internet, también porque no son solo productos, sino también en ámbitos digitales. Claro. Exacto. La competencia desleal, la importación, la comercialización de productos en formato de contrabando y la evasión de impuestos en toda América Latina. Bien. Eso es lo que hace esta Cámara. Y para ir a lo que tú dijiste, bueno, ¿qué volumen? Sí. Y no hablamos de volumen, sino de dinero que cuesta bien, esto. claro, está bien. La Dirección Nacional de Aduanas hace poquito informó que en el primer cuatrimestre de este año fue récord en lo que se incautó en los últimos 7 años. Se incautó más en estos, comparativamente en el mismo periodo de otros años anteriores. Este año fue peor que en otros años. ¿Cuánto peor? Bueno, la cantidad el valor de la mercadería incautada superó los 1.100 millones de pesos, ¿no? Todo lo que se incautó de productos falsos, por supuesto, en estos años. Y si bien la cantidad de procedimientos más o menos no superó lo de siempre, en cuanto al valor fue el mayor desde el 2020. O sea, aparte bien dijiste, en la cantidad de procedimientos es más o menos la misma, pero en volumen o en monto es más.
Exacto. Y eso es un problema porque una vez que hiciste la protección de los derechos, de la propiedad intelectual, del marco tributario, te queda la basura. Totalmente. Porque esto es basura. Exacto, porque no se puede, como son falsos, no se pueden ingresar al mercado. Ahora vamos a escuchar un poquito cuáles son las oportunidades, pero cosméticos, productos de limpieza, ropa, bebidas, artículos electrónicos. Estos son algunos de los productos falsos que se incautan, además de los productos digamos, que ingresan al país ilegalmente. Son de muy difícil disposición final. Totalmente. Bueno, hasta ahora, por ejemplo, lo falso tiene que destruirse, ¿no? Y eso obviamente una vez que se destruye tiene que disponerse en algún lado. Pero aquí entra nuestra entrevistada del día de hoy, y que fue una de las ideólogas de esta iniciativa, que justamente lo que busca es, bueno, una vez que esto se saca del mercado, digamos, o no entra en el mercado y se destruye, cómo poder darle una segunda vida. Y de eso fue lo que hablamos con la presidenta de esta Cámara Regional contra la Piratería y el Contrabando, Virginia Servieri, que nos contó, bueno, de qué se tratan estas iniciativas en esta primera parte del informe. A nivel de incautaciones de productos falsificados, Uruguay es un país muy importante porque es un país pequeño, pero es un país de tránsito. Recordemos que Paraguay no tiene puerto, por lo tanto toda la mercadería falsificada que ingresa a Sudamérica pasa por Uruguay. Del 100%, el 50% de lo que se incauta son productos electrónicos y juguetes y productos de plástico. Hay un 40% de textiles y después hay un 10% que este año está aumentando un poco, que es el tema de los perfumes, el tema de los cosméticos. Por eso es que es tan importante poder ver qué hacemos con esos plásticos que representan el 50% del incautado o con esos textiles que representan un 40%. Estos productos, una vez que se retiran del mercado y que se incautan, las leyes de marcas, casi que a nivel mundial, obliga a destruirlo, salvo algunos países, siendo Uruguay la excepción, de que se puede donar. Pero para donar esa mercadería hay que retirar el logo. Cuando se retira el logo de un calzado, se retira el logo de una remera, la remera se rompe. Por lo tanto, lo que estamos donando, muchas veces se donaba y quien recibía la donación le ponía un parche, etc. Pero bueno, con esto encontramos una forma de que lleva mucho tiempo, que de alguna forma nos permitiera decir, bueno, tantos años haciendo esto, incautando y sacando y destruyendo, ¿qué podemos hacer? Surge la campaña Score Green. Bueno, y eso surge porque hubo una incautación de productos de básquetbol, se nos pidió la donación, justo conocimos a un emprendedor que era el que hacía las placas. Y bueno, y después de muchos prototipos, probando que la pelota rebotara, etc., logramos hacer tableros de básquetbol con las medidas oficiales, con el aro oficial, que se dona, por supuesto, porque esa mercadería se tiene que donar, a escuelas públicas, a clubes, etc. Y después la otra campaña se llama Entre Manos, porque es la que justamente reciclamos todo lo que son los textiles. Y con eso estamos haciendo cartucheras para las escuelas públicas. Cuando la escuela pública nos dice, bueno, yo tengo 200 alumnos, cuando tenemos las 200 cartucheras, hacemos la donación. Encontramos un objetivo para esta mercadería falsa que de otra forma era cortada y destruida y enterrada. Reciben un producto, se da trabajo, es un producto artesanal porque tanto el telar como tejer no usa electricidad. Además, objetivos para el futuro, que ya son a corto plazo. Primero, bueno, encontrarle una distribución sustentable a ese 10%. Hoy por hoy estamos teniendo mucha incautación de bebidas alcohólicas, que es vidrio, y de perfumes, que también son vidrio. Otro de los productos que también se incautan es todo lo que tiene que ver con el líquido. Muchas veces cuando es un producto alcohólico, si vemos que ese líquido muchas veces se puede usar como materia prima, justamente inflamable, como una especie de alcohol. En Bolivia tuvimos un caso de cartuchos de tinta y toda esa tinta que se tenía que destruir porque el producto era falsificado, se utilizó con un artista quien usó la tinta para hacer una obra en una pared, así que quedó divino. Y después la campaña de Entre Manos la estamos llevando a toda Latinoamérica. Cada país tiene su técnica y lo bueno de Entre Manos es que teniendo la materia prima se va a adaptar a la técnica de cada país. Argentina tiene un telar diferente, en Bolivia trabajan de otra manera, en México hay unas artesanas que seguramente van a hacer otro tipo de tejido. Creo que es un objetivo buenísimo y que además no nos olvidemos que sigue cumpliendo con esa segunda parte de qué hacemos después de la incautación de mercadería.
Es tan grande la variedad de materiales. Bueno, vimos algunas muestras de cosas que se pueden hacer, pero en realidad creo que tenés bastante más que esto para la segunda parte del informe. Bueno, para la segunda parte le preguntamos a Virginia, bueno, ¿qué se hace con ella? Claro. Ella, por supuesto, en la primera parte presentó estas dos iniciativas, claro, Entre Manos y Score Green, pero bueno, ¿cómo se imagina uno que toman esos productos falsos, esa ropa, esa indumentaria en general, esos plásticos, y cómo transforman eso en estos productos que ya vimos alguna pista en esta primera parte del informe? Bueno, sobre eso hablamos con Viviana Servieri, que es hermana de Virginia y también forma parte de estas iniciativas, que nos contó justamente qué camino siguen estas prendas y estos productos falsos para transformarse para tener una nueva vida. En Entre Manos nosotros tenemos varias etapas de producción. La primera etapa es cuando nosotros recibimos los textiles en forma de remeras o pantalones, según el tipo de textil que sea o la prenda que sea incautada. Estos textiles son procesados de una manera para tener el mayor aprovechamiento. Entonces, por ejemplo, la remera se le saca todas las costuras para dejar una tela que sea lo más lisa posible para después procesarla haciendo las tiras, que son las que vamos a formar los ovillos para después tejerlos. Estas remeras y las costuras, después lo que se van haciendo es se van procesando de esta manera. Se van cortando en tiras pequeñas, haciendo de manera casi como una espiral para hacer el mayor aprovechamiento. Estas largas tiras de textil después son las que nosotros hacemos formar los ovillos, que acá los tenemos ya formados para que los vean. Estos ovillos son los que tejemos en esta técnica que es 2 agujas, que es la técnica de tejido que usamos en Uruguay, y también usamos crochet. Daniela utiliza las dos técnicas, es una artesana uruguaya que trabaja con nosotros ya desde hace un tiempo. Y en Paraguay, con estos mismos ovillos, en lugar de hacer con 2 agujas y crochet, hacemos la técnica Poivis, que es una técnica tradicional protegida por patrimonio en Paraguay, que utiliza telares y termina siendo este tipo de entramado o de tejido que es diferente. Los que nosotros donamos en las escuelas y con el marco que tenemos ya firmado un acuerdo con ANEP y con la Fiscalía en Paraguay, son las cartucheras que donamos a escuelas, a instituciones públicas o otro tipo de instituciones, o puede ser liceos. En la campaña Score Green, nosotros lo que hacemos es la transformación y el reciclado de plásticos. En este caso, el primer eslabón de la cadena son juguetes, plásticos, o sea, que están también en infracción. Juguetes pueden ser tapas de algún frasco de cosméticos, pueden ser estos calzados que son de gomas que también se pueden procesar. Todos estos objetos son triturados, a su vez se utilizan otros plásticos y todos en distintas temperaturas van amalgamando para formar una placa única que va a ser la base luego de nuestro tablero de básquetbol. Después de que estos plásticos son sometidos a una temperatura súper alta y una presión determinada en una prensa, queda esta estructura que es súper dura, como verán, que también resiste el medio ambiente, y es con la cual, con el grosor determinado, vamos a poder elaborar lo que va a ser la tabla o el tablero de básquetbol. Estos tableros se donan en escuelas, en liceos, en plazas públicas. Y estos son los impactos múltiples, ¿no? Porque además de recuperar un material que estaba destinado a ser basura, contaminación, termina no solo siendo un objeto útil, sino que en muchos casos donaciones van a lugares donde son necesarios. Eso, con un impacto social interesante. Asimismo, ¿no? Como tú decís, no solamente se elimina un impacto, sino que se genera o se cubre una necesidad donde puede haberla, como por ejemplo, como decía ella, en el ámbito deportivo o en el ámbito escolar, utilizando estas cartucheras, que por lo menos demoran más en ser descartadas que lo que hubiera pasado con los productos falsos. Muy bien, Dani, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Seguimos en este programa especial vinculado al Día del Ambiente y vamos a hablar en el próximo bloque de biodiversidad, y escúchenlo así,
como escudo para protegernos de determinados males y enfermedades. Seguimos en el marco de este programa que está cruzado por temas ambientales. Estamos en la semana en la que se celebra, festeja, conmemora el Día Mundial del Ambiente. Digo porque no sé si hay mucho para festejar muchas veces cuando uno habla de ambiente, pero bueno, es una semana que nos llama justamente a tener presente esa fecha. Y en nuestro país, como ya hemos visto a lo largo del programa, hay muchas iniciativas que tienen que ver con el cuidado ambiental. Pero este concepto de una salud que ustedes escucharon, abordamos en el primer bloque, es en definitiva lo que más tiene que ver con todo esto. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, hace ya bastante tiempo definió esta idea. No hay salud humana si no hay salud ambiental y si no hay salud animal. Formamos parte de un todo y como tal hay que mirarlo. En nuestro país, y dije mirarlo, hay maneras que deberían ser más, que deberíamos tener más recursos, pero de todos modos que nos permiten mirar, controlar y monitorear lo que pasa con nuestro ambiente, nuestra biodiversidad, con finalidades de las cuales vamos a hablar ahora. Así que basta de introducción, le agradezco como siempre, porque siempre están dispuestos para dar una mano en Sobre Ciencia, a Alexandra Cravino, Santiago Mirazo, bienvenidos ambos, gracias por acompañarnos. Gracias, Gustavo, como siempre. Un gusto, Gustavo, acompañarlos. Alexandra es investigadora, ecóloga, pertenece al Instituto de Ecología, al IECA, de Facultad de Ciencias, lo conocen así como el IECA, ¿no? Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de Facultad de Ciencias. La hemos visto montones de veces en nuestro programa hablando de temas que tienen que ver con biodiversidad, la hemos consultado nosotros y mucha gente porque es de las personas que más conoce y que más está en el campo, además. Tal vez recuerden el famoso ratoncito del hocico ferrugíneo, que bueno, fue la estrella de algún programa acá. Y Santiago es virólogo, investigador del Instituto de Higiene de Facultad de Medicina, especializado en zoonosis y con quien también hemos hablado más de una vez de estos temas. Antes de entrar en algún contenido que quiero compartir, que nos cuenten, ¿cómo conviven en esta investigación que hablamos de salud humana, cámaras trampa, conocimiento de la biodiversidad, monitoreo? ¿Qué es lo que hace que todo esto esté junto? Arrancamos en 2018 y arrancamos hablando idiomas distintos. Arrancamos hablando de ensambles de especies y de prevalencia de patógenos, tocando dos ramas de la biología que no siempre se unen y en eso estas investigaciones fueron bastante pioneras. Al menos fuimos los primeros en el país en intentar hablar el mismo idioma y de alguna manera unificar estas subdisciplinas, pero que juntan, permitían abarcar de alguna manera estas ramas tan holísticas, pero a veces vistas en fracciones que no deberían ser tan separadas. Sí, un poco la idea del proyecto era combinar sanidad, o sea, salud animal, salud humana, con medio ambiente. O sea, cómo el medio ambiente, la modificación del medio ambiente, ese concepto que vos hablas de una salud que no es solamente la calidad del aire, no es solamente la calidad del agua, sino que es bastante más arriba en la escala, cómo la salud del medio ambiente condiciona y modifica la dinámica de la transmisión de patógenos en la naturaleza. Es un poco la gran pregunta que nosotros teníamos. Yo voy a pedir que vayamos viendo un video con una presentación que ustedes utilizan habitualmente y que nos vayan contando cómo estos conceptos van hilvanando el meollo de lo que vamos a conversar ahora. Así que vamos viendo el video y lo vamos conversando. Bien. A ver, hasta acá, claro, decíamos recién, ¿no? La convivencia de las tres saludes como una sola. Exacto. Sobre todo destacando aquellos que no siempre vemos, que era la salud animal y la salud ecosistémica, pero sobre todo los animales silvestres, alejándonos de lo que es producción y domésticos. Era una idea de intentar ver los ecosistemas como un balance, que no va a ser nunca estático, sino que es dinámico y es como si fueran cuerdas flojas en un continuo movimiento, casi que perturbadas por distintas variables. El objetivo de esto era ver lo que lo dejaba estático, pero también lo que lo hacía variar. Claro. Y en eso trabajamos puntualmente con lo que llamamos puntos de equilibrio, que era lo que normalmente conocemos, patógenos que siempre hay, especies nativas y diversidad como un todo. Pero también con dos estructuras que podían estar generando desestabilidad, que era el estado de los ecosistemas y las especies exóticas invasoras. Se puede decir que alarmas veíamos distintas
variables que de alguna manera nos llamaban la atención y entre ellas el más relevante eran los ecosistemas degradados, pensando que era que algo estaba ocurriendo en los ecosistemas. Por un lado veíamos que faltaba el sotobosque, esa parte que le da heterogeneidad a los bosques debajo de los árboles, que había mucho suelo desnudo, que ingresaba mucha luz y que los muestreos sanitarios nos decían que los patógenos circulaban bastante. Después era que sí, interaccionaban especies nativas, exóticas, pero algo estaba pasando que no estábamos mirando de forma holística. Por un lado quisimos evaluar qué pasaba con la diversidad, les decía, como un todo. Cuando algo es equitativo, la caída de esta curva de especies es más suave. Hay más diversidad, menos dominancia de una especie y por ende encontramos más patógenos y menos especies afectadas por estos patógenos. Claro, ahí vemos entreveradas especies que son nativas y especies que son exacto. invasoras. Bien. ¿Qué pasa cuando se pierde la equitatividad? La curva es mucho más pronunciada. Domina una especie que se ve siempre más arriba y las especies nativas, incluso algunas exóticas, quedan más por debajo y encontramos con eso más patógenos y más especies también afectadas. ¿Qué implicaba todo esto? Hay un concepto general que se llama efecto dilución, que lo dejo a Santiago que explica mejor. Es un efecto el cual intenta explicar cómo en ambientes sanos o ecosistemas sanos, donde hay ensamble de animales rico, pues hay buena cantidad de animales, muy variados, muy variables, los patógenos tienden a circular menos entre sí. Recordemos el concepto de zoonosis, Gustavo, que son las enfermedades que surgen de animales hacia humanos y que la gran mayoría de enfermedades emergentes son zoonosis. Entonces, por eso el impacto de estudiar los animales. Entonces, en ambientes sanos, los patógenos tienen menor prevalencia, se encuentran menos. En ambientes degradados, donde dominan pocas especies muy adaptadas, se logran reproducir más y mejor, la densidad aumenta y esas especies mamíferos, como el jabalí, por ejemplo, el ciervo axis, suelen ser reservorios de muchas zoonosis. Entonces, en esos ambientes pobres, en cuanto a la riqueza de mamíferos, la prevalencia es mucho más alta. Claro, y ahora empezamos a ver, y viene justo lo que es el resultado de una cantidad enorme de cámaras trampas puestas en... Todas estas imágenes son de las cámaras trampas que has ido instalando vos, Alexandra, exacto, a lo largo del tiempo. Y además de ver, bueno, bastante biodiversidad, es cierto cómo aparecen muy a menudo estas dos especies, ¿no?, que preocupan, que son el ciervo axis y el jabalí, en algún caso en cantidades realmente impactantes. Sí. Y esto, lo que vos decís es que tiene que ver rápidamente con la mayor circulación de patógenos, porque claro, se me ocurre, se adaptan a un individuo, hay muchos similares, circula más fácil. Exacto. Y eso también tiene el impacto de que derrama hacia especies nativas que en otras condiciones, en un ecosistema más sano, no se infectarían con esos patógenos. Entonces tiene un impacto desde el punto de vista de la salud animal y humana y además desde la conservación. Ahora bien, recordaste la zoonosis, algo que cada 2 por 3 nos aparece, nos preocupa, la gripe aviar tal vez sea la más reciente. Ahora en general vemos eso, ¿no? Es decir, como hemos invadido los ecosistemas, la biodiversidad nos preocupa porque los animales nos contagian. Lo estoy diciendo muy brutalmente, pero para que se entienda. Ustedes lo que están diciendo es que estamos viendo el paradigma al revés. Exacto, lo estamos simplificando. Creo que hay una forma fácil de mostrar un ejemplo, que es que si yo te digo presencia de cianobacterias, sí, todos lo van a entender, o incluso sobre pastoreo, todos los van a entender, porque o te toco la parte de salud que nos afecta o te toco la parte productiva. Pero si yo te digo como en el diagrama ausencia de sotobosque, o un ecosistema degradado, nativo, no es tan fácil de visualizarlo como eso nos pega a nosotros. Muy de época de antropoceno, donde estamos más acostumbrados. Claro, que no conocemos, exacto, hay mucho que no hemos visto nunca cómo debería ser el monte nativo. Sí, que es... Lo conocemos intervenido. Sí, que estamos acostumbrados también a eso. Esto lo que intentamos hacer, piensen que casi todas las imágenes que están viendo ahora es una misma cámara trampa. Claro. Todos los animales que están ahí están en contacto entre ellos. Quizás no en el espacio y en el tiempo, pero caminan por ese pasto, rozan ese árbol, duermen ahí, se desplazan en el sentido que sea, pero ahí mismo. Esos contactos, que puede que no sean directos, implican interacciones que son importantes para los patógenos, pero también implican las interacciones con el medio donde están. Implican el consumo, implican el rascado contra árboles, implican
puntos que quizás no tenemos forma de cuantificarlos o que no nos damos cuenta cómo, pero no quita que estén actuando. Entonces nosotros lo planteamos diferente. Esto es lo que está pasando, estos están ahí. ¿Qué implica entonces que esta biodiversidad nos ayude en esto del efecto de ilusión, contrario a lo que sería la amplificación? ¿Qué implica eso cuando estamos viendo todo el panorama? Y por eso mencionar a esta biodiversidad como una línea de defensa, como una barrera, casi como un escudo que no vemos. Y por eso el escudo está invisible que está ahí, que implica un buen estado general, que eso se va a ver reflejado en lo que más percibimos nosotros, que quizás son los patógenos. Es una manera de verlo que llama mucho la atención porque, como decís, estamos más bien pensando, perdimos espacio de biodiversidad, estamos más cerca, nuestras ciudades están más en contacto con ambientes animales o vegetales y es más fácil que nos pase un virus o algo. Sin embargo, ¿qué pasa, por ejemplo, con las mutaciones, ¿no? Sabemos que, los virus mutan, a veces se adaptan a los humanos. ¿La biodiversidad lo complica? ¿Lo frena? Lo que favorece, lo que promueve la adquisición de mutaciones es la circulación viral de patógenos de un hospedero a otro. Entonces, en ambientes donde hay mucha circulación de patógenos, se promueve mucho más la adquisición de mutaciones que eventualmente pueden ser beneficiosas. Sumado a que se pueden afectar otras especies nativas que habitualmente no lo harían, ese cambio de hospedero también le hace adquirir nuevas habilidades a los patógenos para seguir avanzando en la conquista, entre comillas, de nuevos hospederos. Pero claramente la degradación de los ecosistemas por parte del ser humano ha promovido diferentes alteraciones. Una es estas alteraciones justamente de los ensambles de mamíferos, que promueve, por ejemplo, cuando se tala monte nativo, aparecen especies que antes no estaban en ese lugar y las que estaban se van a ese otro lugar, favorecen nuevas interacciones. Cuando el hombre, la mano productiva, interacciona con especies nativas que son reservorios de patógenos, también eso abre nuevas interfaces de interacción. Entonces, el efecto de la intervención del hombre a nivel ambiental es como genera un efecto mariposa, ¿no? O sea, nunca termina de entender cuál va a ser la consecuencia final. Además, y ahora recuerdo que lo pensé cuando vi los videos y ahora lo vuelvo a ver, además de todo esto, en los mismos ecosistemas conviven animales de producción con animales salvajes. Eso creo que no debe ser una buena noticia o no. Es que ahora veía los mismos videos y te iba a comentar lo mismo. El mamífero más frecuente que tenemos en el país es el ganado vacuno. Claro. ¿Por qué pensamos siempre que es las especies silvestres los que están atrás de un montón de patógenos? Claro. ¿Y si están todos interactuando? Claro. ¿Cómo sabemos cuál es el sentido de estos contactos y qué puede estar pasando? Por eso la necesidad de ver esto como algo mucho más holístico. Unir la producción, unir la fauna doméstica, si queremos pensar incluso en perros y gatos que pueden estar circulando, pero entender el contacto que tienen con la fauna silvestre en lugar de verlo tan separado. Y por eso la idea de salud animal, mirando esta parte que estaba mucho más vacía de información. No porque no fuera relevante, sino porque implica también otras dificultades de análisis, ¿no? Para que se entienda lo que hacemos con las cámaras y la parte de los patógenos, piensen que las cámaras tienen un campo visual. Sí. Dentro de ese campo visual es donde nosotros colectamos las fecas, que es donde después procesamos la información que tiene, además de muestras directas que obtenemos con otros tipos de permisos y alianzas con gente que nos está sacando muestras y remitiendo a nosotros. Pero piensen que al yo ver lo que está delante de la cámara y de ahí retirar las muestras, puedo tener información de quién estuvo en ese momento, quién pasó días después, qué hicieron en ese espacio y tiempo medido, que era la forma de poder unir estos dos mundos. Claro. Tanto de tener conversaciones de te va a dar raro los patógenos. Claro. Y a mí haberme dicho, te va a aparecer tal bicho en las cámaras, porque si no, no se explica. Hay una anécdota fabulosa que después de varios años de trabajo, yo le decía a Alexandra, en un predio, tiene que haber jabalí acá. Me dice, pero no hemos visto en la cámara trampa, me dice, no hemos visto jabalí en años, tiene que haber jabalí. Justamente por el link de los patógenos que había con las especies. Ni siquiera porque hubieran encontrado fecas de jabalí, sino porque los patógenos... Los patógenos indicaban que había
un patógeno se transmite justamente de jabalí a otras especies, está apareciendo en el ciervo axis. Entonces, eso también indica de que se puede hacer un mapeo de los vínculos entre fauna silvestre y doméstica a través de los patógenos. Lo que decía Ale, la convivencia con ganado, las porteras y los alambrados es una barrera física para nosotros. Claro. Porque los ciervos axis y el ganado en Uruguay comparten los mismos patógenos. Y con los jabalíes también. ¿Pueden ser reservorios ciervos, por ejemplo, o jabalíes de algún patógeno que comprobadamente ya sea peligroso para humanos? Sí, claro. Sí. Por ejemplo, hepatitis E, toxoplasmosis, leptospirosis. Todos esos son, los ciervos tienen mucha prevalencia de esos patógenos. Hay algunas evidencias en jabalí de tuberculosis, por ejemplo, impacto en salud animal y obviamente humana. Sí, hay muchas evidencias acerca de eso. Y en áreas donde el jabalí, por ejemplo, y el axis son muy dominantes, la prevalencia es mucho más alta en esos lugares que en áreas donde el ecosistema es más saludable. Sé que la pregunta que voy a hacer no tiene una respuesta fácil, pero ¿cómo preservamos la biodiversidad sin favorecer a las especies invasoras? Porque vos preservas un predio que ya está colonizado por ciervos o por jabalíes y lo más probable es que sigan aumentando. Creo que es un trabajo conjunto entre investigadores, controladores, Ministerio de Ambiente, como autoridad competente en todo esto. No vamos a poder solucionar todo, pero tampoco teníamos el dato de cuantificarlo. Claro. Santiago les contaba esa parte de la anécdota. La siguiente fue cuando vimos un ecosistema degradado, raro, al ojo, y miré las cámaras y habían un montón de animales y llegamos a hablar de te van a aparecer cosas sanitarias acá. Claro. No tiene sentido, sino que el estado de esto. A veces son granitos de arena de cada uno. A veces no es tanto pensar en las exóticas y las invasoras, pero quizás es manejar el sobrepastoreo, quizás es evitar la tala de bosque nativo en lugares donde podemos hacer algo al respecto. Después, en lo que son especies exóticas invasoras, necesitamos un plan nacional y en eso venimos teniendo ya reuniones hace bastante tiempo, dando también nuestros resultados al Ministerio de Ambiente, para hacer entender la relevancia de todo esto, no por asignarles un target de claro. culpables, por explicar que es una especie exótica invasora. El concepto implica la mano del hombre, implica que su transporte original o su expansión o demás tuvo algo que ver con el hombre. Entonces en eso es entenderlos como parte de los ecosistemas actuales y actuar en consecuencia de cómo podemos intentar remediar un poco para mantener la parte nativa que conocíamos. Pero ya les digo, no es por un tiro al blanco, sino por entender la importancia de manejar las invasiones biológicas y que el ciervo axis no es Bambi, pero nadie dice que el jabalí es Pumba, por ejemplo. Claro, es cierto. Esas percepciones no están. Eso es muy difícil a veces trabajar con invasiones biológicas y especies con carisma. Por eso el olvidarnos de nativas, exóticas, qué hacen, qué no, y empezar a ver a la biodiversidad, empezar a ver a ese todo. Y muy pertinente también en lo que es esta semana, si se quiere, en homenaje al ambiente y en lo que tiene que significar para nosotros. Y para no ponernos en el concepto de una salud, es simplemente entender que dependemos de eso. Dependemos de un buen estado general de lo que nos rodea y cómo eso nos afecta después a nosotros. Somos una especie más y formamos parte de la biodiversidad aunque no nos demos cuenta. Exacto. No querramos darnos cuenta. Podríamos seguir esta charla porque estaba pensando en todas las invasoras vegetales que a su vez le quitan espacio a las vegetales que son alimento de las especies nativas, pero podríamos tener un programa más a partir de ahí. Así Solo para hacerte un comentario sobre eso, sí. Pensá que eso también afecta el deterioro de los ecosistemas. Claro. Entonces ahí sí se pueden linkear perfectamente. Cuando cuantificamos cómo está el estado del ambiente, la presencia de exóticas invasoras es una variable. Forma parte de entenderlo también como un todo. Por eso cada vez que veo un ligustro me broto, pero eso es un problema mío. Alexandra, Santiago, estos son los presentes de Ística Objetos. Muchas gracias. Muchas gracias. Necesitan, los que tienen que ver con los 6 años de Sobreciencia TV Ciudad, el agradecimiento porque nos hayan visitado y ya los veremos de vuelta. A la orden. Además, esto está por ser publicado pronto. Sí. Seguramente habrá más adelante más cosas para charlar, así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Placer. Hasta pronto. Cerramos nuestro programa ambiental, que no pretende ser el único, ni mucho menos. Nos vemos por acá la semana que viene. Un anticipo, el próximo programa va a ser unos días antes que empiece el Mundial de Fútbol. Adivinen de qué vamos a hablar en Sobreciencia. Nos vemos.